Muy bien, pues en esta oportunidad estudiaremos la posibilidad en el sistema jurídico venezolano de la reformatio impeius del contrato colectivo de trabajo. Dicho en otras palabras, ¿es posible en el sistema jurídico venezolano la reforma impeius del contrato colectivo de trabajo? Esto ¿es posible pactar condiciones de trabajo en desmejoras de las condiciones ya convenidas para los trabajadores en una convención colectiva? Bienvenidos a los talleres Tecnoestudio RC. ¿Puede un convenio ulterior conceder beneficios inferiores a los concertados por uno anterior? Pla Rodríguez se cuestionaba un poco sobre esto. Es importante que este autor analice diferentes situaciones sobre las eventuales causas de la modificación impeius es en desmedro, las cuales menciona la recesión económica. Este autor da un paso positivo y sostiene que es viable, toda vez que los mismos sindicatos que fueron competentes para concertar un convenio colectivo son competentes para concretar otros convenios colectivos en otros momentos. B. Los convenios colectivos limitada. No puede considerarse que los convenios colectivos sean definitivos ni inmodificables. Todo órgano estatal, profesional o privado con facultades normativas o resolutivas tienen competencia para modificar, sustituir o derogar la norma o resolución que dictó con anterioridad. De la resistencia a ventajas del colectivo por un contrato individual de trabajo se explica por la situación de desigualdad entre los contratantes de este último. En conclusión, este autor, Pla Rodríguez, nos asoma la posibilidad de modificar estas condiciones de trabajo, impeius, en desmejora, en detrimento, y entre las causas que se menciona es debido a una recesión económica en la entidad de trabajo o en la empresa. Por acá. Si vamos un poco en lo que es al derecho comparado, en España existe la figura conocida como el descuelgue. El descuelgue y diversas causas de condiciones de trabajo establecidas en la convención colectiva. Si la cláusula, por el contrario, no se estipuló en la convención, se podrá aplicar esta figura por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores cuando así lo requiera la situación económica de la empresa. Fíjense que habla siempre de una situación económica, de una recesión económica, de un problema económico dentro de la empresa o por factores externos que pudiesen influir en la producción de los bienes, es decir, en la actividad comercial de la entidad de trabajo. En Venezuela se estudia un criterio de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, una sentencia número 502 del 20 de marzo del año 2007. Vamos a leer un extracto de sentencia. En tal sentido, es menester destacar que el sistema previsto en el artículo 525 de la Ley Orgánica del Trabajo comporta un especial supuesto de excepción en el cual los trabajadores comparten con el patrono los riesgos de la unidad productiva ante la circunstancia de una crisis económica que ponga en peligro la actividad e incluso la propia existencia de trabajo. Vale destacar que el criterio de la Sala de Casación Social es partidario que una de las causas para establecer estas condiciones impeius sea debido a una crisis económica y tal cual como le dice la sentencia, una crisis económica que ponga en peligro la actividad e incluso la propia existencia. Pero esto, recuerden que estamos hablando del artículo 7. En el año 2007
se encontraba en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo del año 1997 con su reforma parcial del año 2011. Por eso este artículo 525 no lo vamos a encontrar en la nueva Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, conocida como LOCTT. No la encontramos allí. Este artículo no está. Como no está, tampoco encontramos de manera tajante, de manera taxativa, de manera expresa, esta situación en la cual podía pactarse condiciones imperios. Esta misma sentencia detrimento de las condiciones de trabajo, lo que regula el artículo 525, regulaba, derogado, de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, una reformatio imperius del convenio colectivo, y ello supone la existencia de unas condiciones de facto que hagan necesaria la extrema medida, y son estas condiciones las que hacen posible la flexibilización del carácter tuitivo de las normas y principios que rigen el derecho. Esto flexibiliza el carácter tuitivo, esto es el carácter protector de las normas que rigen el derecho del trabajo, toda vez que en el derecho del trabajo también hay principios tales como el principio de intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. Entonces, basado en esa premisa de que existe este principio, pues no, muchos eran del pensar que pactar, convenir unas condiciones de trabajo inferiores a las establecidas en cláusulas o en convenciones anteriores. Esto es, no podían pactarse en detrimento. Pero fíjense que el artículo 525, pues, de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, pues lo permitía. Esta sentencia estableciendo que esta norma pudiera parecer violatoria de principios constitucionales del derecho del trabajo, tal cual como estábamos conversando hace minutos, como lo son la irrenunciabilidad e intangibilidad, pero no es así, toda vez que no se trata de una circunstancia en la cual se ceden de una manera arbitraria los derechos del trabajo, sino fundada en la salvaguarda de ante una circunstancia de hechos excepcionales y específicas que la colocan en riesgo. Esto no se trata de un poder discrecional de la entidad de trabajo ni del empresario, ni de los trabajadores para pactar condiciones en detrimento. Se trata que bajo una situación sobrevenida dentro de la entidad económica o una situación país de crisis económica que pudiese afectar la actividad comercial de la empresa, pudiera darse en estas condiciones. Repito, insisto, esto estaba estipulado en el artículo 525 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo. La anterior sentencia se fundamentó en el artículo 525 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, como hemos estado conversando. No se insertó en el decreto de Ley Orgánica del Trabajo los trabajadores y la trabajadora, pero sin duda los principios consignados en esta sentencia constituyen una base jurídica y fáctica válida para la adquisición en nuestro medio de la reformatio imperius del contrato colectivo. Pues además de lo expuesto, esta situación excepcional de la reformatio imperium no lesiona los derechos de los trabajadores, habida cuenta que en lo subyacente será algo de mayor envergadura, que es la preservación de los puestos de trabajo. Yo les quiero comentar que dentro de mi práctica, dentro de la experiencia en el derecho colectivo, he tenido pequeñas discusiones con los representantes sindicales, toda vez que ellos aluden a este principio de intangibilidad y progresividad de los derechos de los trabajadores, aluden a que no existe una normativa que regule este pacto en detrimento de las condiciones de trabajo. Por ello, esto es en las discusiones que se tienen
o que subyacen pues, en sede administrativa, en las inspectorías del trabajo, con miras a una consignación de un depósito de un proyecto de convención colectiva. Hay una pregunta entonces. ¿Hay disposiciones consagradas en la LOC, Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, que permiten la posibilidad jurídica de admitir en Venezuela la reformatio impeius? Insisto, todo ello, esta pregunta debe su razón de ser, toda vez que en la práctica, tanto los trabajadores como muchos de que no es posible, uno, por el principio de intangibilidad y progresividad de los derechos de los trabajadores, y dos, porque no hay una normativa que lo regule, toda vez que el artículo 525, el contenido del artículo 525, no se insertó con la reforma de la ley orgánica del trabajo, con la nueva ley orgánica del trabajo, perdón. Para el profesor Freddy Caridad Mosquera, aquí doy un poco de publicidad, el profesor, y yo me acojo también en su criterio, tiene la posición que sí, que actualmente es posible, que entonces a la interrogante que nos hacíamos al principio de esta pequeña ponencia, de este tema en especial, si era posible la reforma en los convenios colectivos de trabajo, debido a que no existía este contenido del artículo 525 expresamente, tal cual como se encontraba en la derogada Ley Orgánica del Trabajo, visto de la mano, llevado de la mano con este principio de intangibilidad y progresividad de los derechos del trabajo, podemos encontrar la parte infine del artículo 435 de la Ley Orgánica del Trabajo. Se dispone en lo siguiente: las partes podrán, mediante acta convenio, prorrogar la duración de la convención colectiva por un límite que no excederá de la mitad del periodo para el cual fue pactada. Esto es, se suscribe una convención colectiva ante la Inspectoría del Trabajo, homologada la convención colectiva por el inspector del trabajo, tiene una duración, ¿ok? Pero esta duración se puede prorrogar una vez que el tiempo de vigencia de la convención colectiva fenece. Tú pudieses mediante acta convenio prorrogar la duración de esta convención colectiva. En ese sentido, conforme a esta norma, el sindicato o el grupo de trabajadores, de común acuerdo con el empleador y mediante un acta convenio, y fíjense la condición sine qua non, un acta convenio, podrán prorrogar, esto es, podrán continuar, dilatar, extender la duración de la convención colectiva por un tiempo determinado que no excederá de la mitad del periodo inicialmente acordado, y desde luego esa prórroga solo es permitida por si en esta acta convenio se reforma impeius dicha convención. De lo contrario, si lo convenido entre los sujetos negociadores de la convención es inmediato, hablar de una prórroga, sino de un nuevo pacto colectivo. Esto se usa de palabras más, palabras menos, en que, bueno, hay, hay cláusulas de una convención colectiva, de un contrato colectivo, el cual, bueno, sí, vista la situación económica, social, imperante en un país, pudiese ese contenido de esa cláusula no tener un mayor beneficio para los trabajadores, toda vez que, vamos a colocar un ejemplo específico, toda vez que el efecto inflacionario pudiese influir en el poder beneficio pactado en esa convención colectiva, lo cual a su prórroga trae como consecuencia que exista un detrimento en las condiciones de los trabajadores. Por el contrario, tal cual como también lo afirma el profesor Freddy Caridad, establece que, bueno, si por el contrario esa acta convenio lo que viene a cambiar las condiciones de los trabajadores, no estaríamos en presencia de esta figura. Para finalizar entonces, aunado
la parte infine del artículo 475 de la Ley Orgánica del Trabajo, tenemos el último párrafo del artículo 148, cuando al hablar de la protección al trabajo y en caso de existir peligro de extinción de una empresa, esto es, cuando existe extinción de la fuente de trabajo y por ello sean necesarias modificaciones en las condiciones de trabajo, ordena el artículo 148 lo siguiente: en caso de existir convención colectiva y si resulta acordada la modificación de condiciones contenidas en esa convención, dichas modificaciones permanecerán en ejecución durante un plazo no mayor del que falte para que termine la vigencia de la convención colectiva correspondiente. Solución esta que implica cuando se modifican imperio las condiciones contenidas en esa convención colectiva, que dicha reforma aplicara aún vigente el contrato colectivo laboral y las modificadas imperio permanecerán inalterables hasta por el plazo que falte para concluir la vigencia del contrato colectivo. Esto es, una vez más, aunque expresamente no se establezca un artículo como el que se encontraba en la derogada Ley Orgánica del Trabajo, el artículo ya citado 525, encontramos el artículo, la parte infine del 5 y el último párrafo del 148, el cual nos permite afirmar y concluir de que en Venezuela es posible los pactos, las cláusulas, los convenios entre empleador y trabajadores o representantes de los trabajadores en detrimento. Es posible la modificación imperios de las cláusulas de un contrato colectivo. Todo ello, bueno, aunado a una crisis económica, tal cual como la que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Es posible que, ya con esto terminamos, práctica en estas discusiones de proyectos de convención colectiva en sede administrativa, hemos visto que los representantes de los trabajadores, es decir, la directiva del sindicato, luchan por mejorar las condiciones de trabajo, luchan por mejorar quizás un beneficio de alimentación, un bono que se le otorga a los trabajadores, que hasta de fecha, como estaba estipulada en el anterior contrato colectivo, pues no les permite tener una adquisición en bienes y productos. Entonces, vista la situación económica que está sucediendo en nuestro país estos cambios son bruscos, estos cambios son diarios, estos cambios son hasta semanales, bueno, pudiesen pactarse condiciones inferiores a las ya estipuladas anteriormente en un contrato colectivo. Bueno, esto es todo. Continuaremos entonces con nuestros talleres Tecno Estudio. Saludos.